Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre el narcisismo, porque es un tema que quiero tratar porque últimamente en redes sociales veo muchos vídeos de divulgación de psicólogos o no psicólogos, de gente que comenta muchas cosas, y creo que hay mucha confusión al respecto de lo que es el narcisismo. Entonces, quiero tocar muchos palos distintos. Va a ser un vídeo un poquito largo, así que te dejo un índice porque imagino que tendrás cosas que hacer. Y por si quieres ir a las partes del vídeo que más te interesen. Vale, vamos allá. Primero, ¿qué es el narcisismo? Aquí hay que distinguir entre rasgos narcisistas o conductas narcisistas que todos podemos tener en algún momento, en algún ámbito concreto de nuestra vida, como por ejemplo ideas de grandiosidad. Todos de vez en cuando nos podemos sentir mejores o superiores a los demás en alguna faceta. Manipulación, todos podemos manipular en alguna ocasión. La baja empatía, todos podemos tener acciones que puedan asociar a baja empatía. Y necesidad de validación, necesidad de admiración. Todos podemos de vez en cuando sentir que necesitamos un poquito de una palmadita en la espalda, unos likes o unos comentarios o lo que sea. Entonces, todas estas conductas las podemos tener todos en algún momento determinado, pero lo que diferenciaría al narcisista patológico, al trastorno oficial recogido en los manuales de DSM-5, CIE-11, los manuales de los psicólogos y de los psiquiatras, sería que hay una frecuencia y una intensidad y un malestar asociado a ese narcisismo, no solo por parte del narcisista, sino también por parte del entorno, que lo convierte en un trastorno, ¿vale? Según el diagnóstico oficial, que podemos estar de acuerdo con él o no de acuerdo, ¿vale? El diagnóstico oficial del DSM-5 se hace pues según unos cuestionarios, unas pruebas, en las que si puntúas con un índice determinado, se supone que puedes tener una serie de rasgos concretos y asociados al trastorno narcisista, y que eso pues ya te convierte en narcisista patológico, ¿vale? Pero bueno, ese es el diagnóstico oficial. Te lo voy a poner por aquí de todas formas en los comentarios para que puedas ver exactamente qué criterios hay en el DSM-5. Son 9 criterios y si cumples 5 de los 9 durante un tiempo determinado y que eso deteriora tu día a día, pues ya tienes el trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Para mí esto no es relevante en muchos sentidos. O sea, está muy bien las descripciones y que grupos de expertos hayan hecho este manual y hayan identificado patrones recurrentes de comportamientos o de rasgos que se asocian a ciertos perfiles. Están muy bien estas descripciones, pero a mí a nivel práctico, si una persona narcisista viene a mi consulta y tiene intención de tratar o de curar no sería correcto curar, luego veremos por qué, pero tratar el narcisismo, pues no me interesa tanto que puntúe con unos índices determinados, sino poder ver en qué medida concreta le está afectando a él, pues o todo el trastorno o un rasgo o varios rasgos de los antes mencionados. Entonces, 4 grandes rasgos, ¿vale? Podríamos decir nucleares en narcisismo, que serían las ideas de grandiosidad, la baja empatía, la manipulación y la necesidad, sobre todo la necesidad de validación. Vale, y pasaremos al siguiente punto. Me hice un pequeño índice aquí con los puntos a tratar. El siguiente sería si hay tipos de narcisismo. Vale, en la literatura clínica y científica se empieza a distinguir entre narcisismo grandioso y narcisismo vulnerable. Vale, el narcisismo vulnerable serían personas que son extremadamente vulnerables a las críticas y que se toman pues mucho más a pecho que se las valore negativamente. Pero bueno, a mí esta distinción me parece un poco artificial, y hay otros tipos de narcisismo que ya ni siquiera forman parte de la literatura clínica, que serían el encubierto, el malicioso y el comunitario. A mí estas clasificaciones no me gustan mucho porque si empezamos a hacer tipos de narcisismo según el contexto y según la situación, no acabamos nunca y podemos inventar un montón de etiquetas cuya utilidad yo no creo que, bueno, creo que no la tienen.
El malicioso, ¿vale? Sería pues un narcisista que es más malo, por así decirlo. El encubierto, pues un narcisista que oculta su narcisismo, pues posiblemente porque si te muestras arrogante y vas de chulo por ahí por la vida, pues la gente se va a enfadar contigo. Y el comunitario, pues sería un narcisista que bueno, que lo que busca es que le valoren como una buena persona, como una persona moralmente superior a los demás. ¿Vale? Que se preocupa por la comunidad. Pero bueno, ya te digo, estas distinciones son muy arbitrarias. A mí no me gustan y no me convencen. No me convencen estos criterios de clasificación. Vale. Luego, típica diferencia entre narcisismo, sociopatía y psicopatía. La sociopatía y la psicopatía... O sea, si el narcisismo ya es una etiqueta un tanto cuestionable, según el manual, la sociopatía y la psicopatía no están recogidas oficialmente como diagnósticos en ningún manual, ¿vale? Estarían dentro de lo que, según el DSM-5, son los trastornos antisociales de la personalidad. Y ahí dentro hay una amalgama de gente pues muy malvada y que hace cosas muy malas. Y con muy baja empatía y con mucha manipulación y con muchas ganas de ir rompiendo reglas por ahí y de vulnerar la integridad de los demás, ¿vale? Pero la sociopatía y la psicopatía pertenecen más bien al ámbito forense. Se utilizan para clasificar perfiles. Si tuviéramos que hacer una distinción entre los tres, bueno, primero una similitud. La similitud sería la empatía. Todos los tres, psicópata, narcisista, sociópata, serían individuos con muy baja empatía o muy baja capacidad empática. Diferencias. El sociópata más impulsivo, menos calculador. El psicópata más frío, ¿vale? Principalmente. Y el narcisista, pues, los 4 rasgos que mencioné antes. Grandiosidad, baja empatía, manipulación y necesidad de validación, que no estaría en los otros 2. Vale. Diferencias entre hombres y mujeres. Según el diagnóstico oficial y según los cuestionarios que se utilizan para ese diagnóstico, se supone que los hombres puntúan algo más en narcisismo grandioso. No es una diferencia muy grande, pero puntúan más en narcisismo grandioso y las mujeres puntuarían más en narcisismo encubierto. Pero bueno, ya te digo, tampoco me convencen a mí estos cuestionarios porque son muy autorreferenciales, es el propio sujeto el que tiene que rellenarlos con los posibles sesgos que pueda tener, y los otros cuestionarios que no son tan sesgados, que se basan en la observación del terapeuta y en ciertas pruebas psicométricas, a mí tampoco es que me fascinen mucho. Vale, y bueno, si hablamos de la edad, se supone que los narcisistas están más presentes desde la adolescencia hasta los 40 años. Y que más adelante, por el tiempo, por la madurez, por la exposición y el aprendizaje, pues los narcisistas van dejando de serlo. Que eso luego lo veremos más adelante, en otro punto. Con respecto a los genes, ¿hay genes relacionados con el trastorno narcisista? Yo he buscado mucho sobre esto y hay genes que se relacionan con la dopamina, con la serotonina, con otro tipo de neurotransmisores, y muchas veces se hacen relaciones un poco peregrinas entre dopamina, narcisismo, sociopatía. Bueno, se hace un montón de interpretaciones posibles, pero no hay ningún gen concreto, ni se ha aislado ningún tipo de gen relacionado con el narcisismo. Sí que se sabe que hay una correlación entre gemelos monocigóticos separados al nacer, ¿vale? Que comparten el 100% del ADN, pero que no comparten el ambiente porque están criados en ambientes diferentes, y una correlación de entre un 40 y un 60% de rasgos narcisistas. Y claro, como viven en ambientes distintos y en mundos distintos, esto se asocia a que si esas correlaciones corresponden a los genes. Pero ya te digo, no hay ningunos genes que se hayan encontrado al respecto, ¿vale? Relaciones de genes con la empatía de aquella forma, con interpretaciones de aquella manera, y nada demostrado y nada replicado y nada concluyente a día de hoy. Con respecto a las zonas cerebrales, ¿hay zonas cerebrales relacionadas con el narcisismo? Si tú vas a ChatGPT vas a ver un montón de estudios que dicen que sí, que hay zonas cerebrales como la corteza cingulada anterior, o la ínsula, o la corteza prefrontal ventromedial, relacionadas con el narcisismo, pero aquí hay un montón de problemas.
en los estudios de neuropsicología hay un montonazo de problemas. El primero de ellos son los tamaños de las muestras. Hay un montón de estudios con muestras muy pequeñas, 17, 13 sujetos, en los que se sacan conclusiones súper generales que, se sacan sobre toda la población a través de muestras muy pequeñas. Metodologías muy distintas. Si tú vas a buscar estudios por ahí, vas a encontrar que no se pueden comparar entre sí porque utilizan pruebas diferentes, utilizan test diferentes y criterios diferentes de lo que es o no es el narcisismo. Ni siquiera el diagnóstico oficial del DSM-5 sirve para poner en común ciertos aspectos al estudiar estas cosas. Y luego tenemos más problemas, que incluso en estudios en los que se supone que hay unos buenos resultados y unas buenas correlaciones, estas correlaciones no indican nunca si es la zona cerebral la que influye en el comportamiento narcisista, no lo causa, pero puede influir, o si al revés, si el comportamiento o la conducta narcisista puede influir en el desarrollo o en la iluminación de esa área cerebral en pruebas psicométricas, en pruebas concretas de resonancia magnética funcional y de otro tipo de pruebas en las que se puede ver por dentro, pues nuestro cerebro y nuestro cuerpo y qué zonas se iluminan según la visualización, por ejemplo, de imágenes en las que se ve a personas sufriendo. Aquí hay otro problema, que incluso teniendo en cuenta estudios con muestras grandes, con metodologías compartidas, con correlaciones existentes y con zonas cerebrales concretas, hay otro problema, que es la interpretación de estas señales luminosas. Que se ilumine una zona cerca de la corteza prefrontal en pruebas en las que personas ven imágenes de gente sufriendo, la interpretación de que esa zona pues tiene que ver con el narcisismo es un poco aventurada. Y de hecho por eso no hay replicaciones consistentes. No hay estudios que hayan podido repetirse al respecto. Entonces, sobre genes y sobre zonas cerebrales no hay conclusiones concretas. Y además, con respecto a los genes, ocurre algo. Los genes son como libros de una estantería, ¿vale? Tú en tu casa tienes muchos libros por ahí, imagínate, o no, igual los tienes. Pero claro, tú esos libros los puedes abrir, los puedes leer o no, o puedes dejarlos en la estantería cogiendo polvo. Pues con los genes pasa un poquito lo mismo. Los genes los puedes tener dentro, en el organismo, pero esos genes se activan o no se activan dependiendo del contexto y dependiendo de tu historia de aprendizaje. Entonces, aunque existiese una predisposición genética para el narcisismo, ni siquiera es determinante para poder causar el narcisismo, ¿vale? Los genes no causan la conducta, interactúan, pero no causan la conducta. Vale. ¿Y qué más? Vale, entonces si los genes y las zonas cerebrales no son tan relevantes, o al menos de momento no se ha demostrado, ¿vale? Porque los estudios de neuropsicología me parecen súper interesantes, pero están todavía muy verdes. Y a ver, es normal, es un campo en el que, vamos a ver, el ser humano tiene en el cerebro 86.000 millones de neuronas. Es complicado estudiar eso, es muy complicado. Y además no podemos experimentar con humanos como se hacía hace siglos, ¿vale? No es, aparte de que no es ético, pues sería complicado, incluso aunque fuera ético, hacerlo. ¿Y qué más? Vale, entonces, si las zonas cerebrales no son tan influyentes, ni los genes son tan influyentes, solo nos queda una opción. El narcisismo se hace, no se nace. O sea, no se nace siendo un narcisista. El narcisismo se hace por aprendizaje. Tú pensarás, ¿cómo que por aprendizaje? ¿Qué pasa? ¿Que coges un manual de narcisismo y te pones a aprender cómo ser narcisista con un tutorial? Pues no. Lo que ocurre es que el narcisista aprende que, por ejemplo, su baja empatía puede hacerle tener el control de ciertas relaciones porque se involucra menos, porque se protege de posible sufrimiento. Puede aprender que esa baja empatía le ocasiona menos problemas porque tiene menos relaciones en las que tenga que sacrificarse o hacer algo por los demás. El narcisista aprende que la validación de los demás es muy reforzante, por lo menos a corto plazo. Aprende que si hace ciertas conductas y ciertas cosas o muestra cierto estatus, recibe elogios y son muy gratificantes. Entonces aprende a hacer que lo validen.
aprende a buscar esa validación. El narcisista también aprende que si manipula a los demás puede conseguir muchas cosas, puede conseguir sus objetivos, sobre todo a corto plazo, porque más adelante te descubren y nadie quiere acercarse a ti. Y el narcisista también aprende que sus ideas de grandiosidad, ¿vale? Sus ideas de grandiosidad, aprende que pueden ser muy reforzantes para él o para ella, porque pueden estimular el crecimiento personal, ¿vale? Pueden hacer que esa persona se motive y desarrolle habilidades en un área específica, que desarrolle la excelencia. Puede ser muy motivadora. Esas ideas de grandiosidad, esas fantasías de éxito, pueden motivar precisamente a que el narcisista se comporte de cierta manera para conseguir ciertos logros. Y le puede ayudar a eso. A corto plazo le puede ayudar a eso. ¿Qué ocurre luego? Que cuando choca contra la realidad, cuando ve que hay gente mejor, porque siempre hay gente mejor en algún aspecto, ¿vale? Si hacemos comparaciones, claro, porque bueno, mejor y peor son comparaciones que hacemos nosotros arbitrariamente, pero si nos enfocamos en comparar estatus, belleza, éxito, dinero, logros, lo que sea, habilidades según deporte, siempre va a haber alguien mejor. Y el narcisista, esa idea de grandiosidad que tiene, va a descubrir que realmente es muy frágil. Porque cuando se expone a la realidad, y la realidad es muy testaruda, va a ver que realmente esa grandiosidad pues no es tal. O incluso si lo es tal, ¿vale? Si el narcisista realmente es grandioso en algo, porque puede serlo, ojo, puede serlo, va a ver que ese enfoque en ver la vida como ganadores y perdedores, como pisotear a otro, como competir contra los demás y ganarles y estar por encima de ellos, lo que va a descubrir a la larga es que eso no le reporta ninguna satisfacción personal y eso le aleja de los demás. Los narcisistas suelen acabar muy solos en ese sentido. Y además de que la satisfacción, lo que dirían muchos, la dopamina que se siente al ganar a otra persona en una competición más objetiva o más imaginaria que haya en tu cabeza, no se puede ni comparar ni de lejos a la satisfacción personal, que es más larga, más duradera, más estable y menos vulnerable a la opinión de los demás, que supone, por ejemplo, el tener empatía hacia los demás, el cuidar de tu entorno, el cuidar de ti mismo y el cuidar de la gente que te rodea. Entonces, no es comparable. Y aquí llegamos, creo que, al siguiente punto. Al narcisista le compensa ser narcisista. Esto es una opinión personal mía, ¿vale? Obviamente, si hay miles de narcisistas distintos, pues hay miles de personas diferentes. Y cada uno puede determinar lo que le compensa o lo que no le compensa. Pero yo creo que de forma general al narcisista no le compensa ser narcisista. No le compensa por una razón, porque a corto plazo puede obtener muchos beneficios, hablando en sus términos, a nivel práctico. Tú puedes tener baja empatía, entonces no te involucras y no sufres en relaciones. Tú puedes tener... puedes ser manipulador y puedes conseguir muchos objetivos a corto plazo, sobre todo si no te importan los demás, pues puedes conseguir pasar por encima en muchos aspectos. El narcisista también a corto plazo, si tiene esas ideas de grandiosidad, eso puede motivarle a iniciar un camino, a poder desarrollarse, a poder tener habilidades, a poder ser una persona pues que sea competente, exitosa en algún ámbito de su vida. Pero a largo plazo ocurre lo que dijimos antes, que la realidad es muy tozuda. Y en cuanto vengan las críticas, y en cuanto vengan los errores y cuando vengan los fallos, que los errores es lo más sano del mundo cometerlos, y nos enseñan siempre a no cometerlos, a tener vergüenza de ellos o a ocultarlos, cuando el narcisista empieza a cometer errores, que los cometerá, todo su mundo se va a venir abajo. Y el narcisista también, a corto plazo, si busca la validación externa, si busca la aprobación de los demás, se va a sentir muy reconfortado cuando esa validación sea positiva, cuando esas críticas que le hagan sean positivas, pero a largo plazo, depender de la valoración de los demás hace que tu identidad se diluya en ya no se sabe qué y te conviertas en una persona que vive a expensas de lo que los demás puedan opinar. Y eso es algo horrible y es letal y no compensa en ningún mundo ni en ningún ámbito. Nunca. ¿Vale? No soy muy partidario de decir nunca,
pero en este caso es que me parece tan obvio. Y aquí llegamos al siguiente punto. Si al narcisista no le compensa todo esto porque a largo plazo es bueno desprenderse de todos estos síntomas, vamos al siguiente punto. El narcisismo tiene cura. Digo cura entre comillas, ¿vale? Porque el narcisismo no es una enfermedad. Una enfermedad sería una alteración biológica, una alteración en el organismo provocada por un agente patógeno o un agente interno que influya en algún órgano, en algún aspecto corporal de nuestro organismo y que eso llevase a tener una sintomatología concreta relacionada con esa alteración. Pero en el narcisismo no existe esta alteración fisiológica. O al menos no se ha encontrado de momento. Vale, así que no es una enfermedad, es un trastorno. Y los trastornos aluden a la funcionalidad, a qué tan útil es esto que tienes tú. Tanto para ti como para los demás. De forma muy de andar por casa, lo acabo de decir, ¿vale? Entonces, no tiene cura porque no es una enfermedad, pero sí tiene remedio. Sí tiene remedio porque en terapia se puede trabajar las ideas de grandiosidad erróneas, ¿vale? Se pueden trabajar en terapia. ¿Cómo? Con diálogo, con técnicas. No te voy a poner ahora todas las terapias distintas ni todas las técnicas distintas que se utilizan, pero principalmente serían técnicas de diálogo socrático, ¿vale? El diálogo socrático, voy a hacer una definición muy de andar por casa, sería un tipo de conversación que inventó Sócrates hace tiempo, que consiste en preguntas hacia otra persona, en la que a través de esas preguntas, pues esa persona y tú os vais acercando cada vez más y más y más a lo que es la realidad. ¿Vale? Y por ejemplo, en el narcisista, una pregunta muy pertinente que hacerle es, ¿eres mejor que los demás? ¿Y en qué te basas? ¿Y cuáles serían tus motivos? O sea, ¿cuál sería el por qué? ¿Por qué eres mejor que los demás? Vale, y a partir de ahí ir hilando e ir haciendo muchas más preguntas. Otra pregunta muy pertinente es sobre la envidia. Los narcisistas, a raíz de toda esta sintomatología, se comportan de forma muy envidiosa. Son personas muy envidiosas y también creen que los demás les envidian. ¿Vale? Un psicoanalista diría que esto es una especie de mecanismo de defensa o de proyección y creen que los demás también les envidian. Entonces, por ejemplo, en muchas conversaciones, cuando un narcisista recibe una crítica, suele pensar, vale, me están criticando, pero es porque me envidian, es porque soy mejor y ya está. O me están criticando pues porque son unos ignorantes y no saben lo que dicen. Entonces, pobres paletos que me están criticando. Entonces, los narcisistas suelen tener este tipo de pensamientos y eso se puede trabajar con preguntas también muy pertinentes de diálogo socrático. Por ejemplo, una pregunta muy pertinente sería, oye, ¿y esta crítica que te han hecho y que tú achacas a la envidia puede tener otros motivos detrás? Por ejemplo, ¿pueden haberte hecho la crítica porque se preocupan por ti? ¿Vale? Y a partir de ahí ir desmenuzando y desmenuzando todos estos pensamientos y creencias, muchas veces erróneas, que alejan al narcisista de la realidad. Y también se utilizan técnicas de imaginación y de visualización para ponerte en el lugar de la otra persona e identificar emociones. Y también se utilizan técnicas de ponerte en el lugar de la otra persona, de role-playing, y técnicas en las que se trabaja principalmente la empatía. Porque la empatía se trabaja y se mejora. Yo durante muchos años pensaba que la empatía era algo que o se tenía o no se tenía. Que era algo como genético, ¿no? Con lo que naces. Relacionado pues quizás con las neuronas espejo, o con la amígdala, o con la corteza prefrontal. Yo qué sé, yo pensaba ese tipo de cosas. Pero no, la empatía también se entrena. ¿Por qué se entrena? Porque la puedes descomponer en conductas observables y esas conductas se pueden trabajar y el narcisista le compensa trabajarlas y mejorarlas. Porque la empatía, no solamente hablo a un nivel práctico, las sensaciones que te produce el empatizar con otras personas y ver cómo otras personas a las que tú les ayudas mejoran o se cuidan o van consiguiendo sus objetivos, la sensación es súper reconfortante. ¿Vale? Y a los narcisistas les compensa salir de esa especie de enfoque que tienen entre perdedores y ganadores, porque muchas veces van a perder y no lo van a llevar bien, y porque cuando ganen la satisfacción no va a ser tan grande, y les compensa más enfocarse en la empatía y en crear vínculos de verdad.
Vale, y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no me queda nada más. Voy a dejar en la sección de publicaciones una encuesta para que puedas elegir el próximo vídeo. Entre 3 vídeos distintos, pues voy a poner pues 3 opciones para que puedas elegir la que más te guste. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Comenta lo que quieras, dale like y cualquier crítica me viene muy bien porque me ayuda a crecer. Así que nada, nos vemos y hasta la próxima. Chao.